Muchos Señor, por tener la oportunidad de hacer un alto en nuestra vida, Señor, nuestras actividades para meditar en tu palabra. Señor, siempre tenemos que tener ese tiempo para contigo, Señor bendito, y te rogamos tu dirección y tu guianza, Señor, que podamos comprender la Escritura, Señor bendito, y que especialmente nos haga transformar nuestra vida conforme a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Nazaret. Amén. Amén. Amén, Señor. Necesito que por favor abran sus Biblias en Salmo 127:1. Salmo 127:1. Larisa. ¿Ya lo tienen? Yo, en San Así, Rosita también, pero también, Rosita ya lo tiene. Y de Hola, hermana Irma. Yo ya lo tengo, pastor. Salmo 127:1. ¿Ya está? Dice la Biblia: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y varéis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues asomado dará a Dios el sueño. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esta es la cita con la que vamos a trabajar en unos días más con respecto del tema que estamos tratando. Y una de las cosas que es de lo más impresionante es la base de lo que es la familia. Dice aquí la Biblia: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Se habla mucho de amor en estos días, pero cada vez sabemos menos acerca del amor. Y tenemos que ver las circunstancias que nos rodean. Quiero platicarles que en México habemos 115 millones de mexicanos, de los cuales 55 son hombres y 59 millones son mujeres. Es decir, hay más mujeres que hombres. De cada 100 matrimonios, el 15,1% son divorcios. Y se casan en la actualidad el 5 de cada mil, el 5,1% de cada mil. Es decir, una muchísima menos cantidad de gentes que se están casando. Y también, como una generalidad, que la esperanza de vida entre los mexicanos es de 76 años. Ese es más o menos el panorama de lo que es nuestra vida. Tengo una tabla donde estoy sacando información desde 1950 hasta 2010 respecto de la gente soltera, casados, unidos, separados, divorciados, viudos, hombres casados, libres, unidos, separados, y mujeres y demás. Y es impresionante la cantidad de solteros con referencia a los casados. Y lo que es más grave es que hay cada día, conforme está pasando el tiempo, existen cada día menos matrimonios. O sea, cada vez hay menos gente que se casa. Hay más unión libre, pero menos personas que se casen. Entonces el promedio es cada vez más grave porque existe menos esperanza de tener una familia conforme lo que Dios establece. Entonces, y si eso le añadimos la enorme cantidad de gente que se casa del mismo sexo, pues se reduce la esperanza de matrimonios formales que tengan descendencias sanas, que tengan hijos naturales. No los tienen. Entonces hay una enorme cantidad de problemas con esto, y al haber tantas mujeres, existe un número gigantesco de personas que tienen problemas. Por ejemplo, en mujeres, decimos que de 8 millones de mujeres, 2 millones son solteras, 3 millones y medio son casadas, y unidas 1 millón. Y viudas otro millón. Entonces, hay una desproporción en cuanto a
la posición de cada hombre y cada mujer. Y en México tenemos una enorme cantidad de mujeres que están solas, que viven solas y tienen que hacer la de papá y de mamá, porque están separadas, porque son viudas o porque están divorciadas. Y entonces vemos que hay una enorme cantidad de problemas también. Y también el problema está en cuanto a los ingresos que se tienen por la familia. En esta tabla que saqué aparece también la cantidad de violencia familiar o la violencia que existe en los hogares. Y pues se reporta que el 57.4% de los matrimonios son reportados en el Ministerio Público por violencia familiar infantil. Entonces aquí hay un enorme también trabajo de violencia de los padres hacia los hijos y pues es un enorme conflicto el que estamos viviendo en nuestra actualidad. ¿Estás viendo? Sí. Ok. Les voy a platicar algo también, que de los 34 millones de los mexicanos casados, el 95%, si pudiera, ya no estarían casados. O sea, de por sí no son muchos los matrimonios, pero de los 34 millones y medio que están casados, el 95%, si pudiera, no estaría casado. Esto es una información de lo que es una encuesta, en donde la gente dice, yo si pudiera mejor no me estaría casado. El 67% de los matrimonios casados, escuchen esto, el 67% de los matrimonios casados han adulterado de alguna manera. El 73% de los matrimonios trabajan los dos cónyuges. En los últimos 20 años, la mujer aporta el 56% más de dinero que el hombre al hogar. Es más productiva la mujer que el hombre. Y el 71.2% de los matrimonios casados están divorciados espiritualmente. Si no se han separado, por lo menos ya no se toleran o están ahí porque pues no les queda otra, pero en su situación espiritual ya no se aman, se procuran el uno al otro. Y si nos vamos a la estadística de los hijos, también es sorprendente. Dejen platicar, es que el 98% de los matrimonios se ha demostrado que no saben cómo tratar a su esposa. Eso está tremendo. El 98% de los esposos no sabe cómo tratar a su esposa. Las causas de divorcio más casuales son la violencia intrafamiliar, lesiones, injurias, violencia psicológica o física, las adicciones, por ejemplo, las drogas, los juegos, el alcohol, el adulterio, la bigamia, incitar o obligar a cualquiera de los integrantes a cometer un delito, conductas que ponen en peligro la integridad física o psicológica de cualquiera de los integrantes de la familia, el abandono injustificado del hogar, infecciones de transmisión sexual incurables, falta de cumplimiento intencional de las obligaciones alimentarias, delitos cometidos contra uno de los cónyuges o de los hijos. Bueno, las estadísticas nos hablan de que tenemos un enorme problema con lo que es el matrimonio. Y estoy preparando, aquí tengo mi temario de lo que voy a tratar de aplicar en los tiempos más adelante, respecto de los problemas que más se forman en el matrimonio, para que sepamos cómo resolverlos. Aquí tengo una lista de matrimonios que habla de la ley del labirato, matrimonios abiertos, matrimonio concentrado, matrimonio de conveniencia, matrimonios entre personas del mismo sexo, matrimonios orgánicos, matrimonios sororal. Luego les explicaré qué cosa es esto, pero lo que quiero tratar de armar es que cualquiera que quiere formar una familia, encontramos que los matrimonios no saben cómo llevar una relación sana. Aunque tengan la buena voluntad de casarse, de ser una relación, finalmente se fracasan y se rompe su relación. Y es que en la mayoría de los casos, ninguno de los cónyuges ha recibido instrucción adecuada o un mentor que dirija sus vidas. Entonces, en nuestro México, tenemos que los matrimonios, yo les llamo silvestres, han crecido como Dios debe entender. Hacen lo que pueden, con lo que entienden, con lo que creen que deben hacer, y se encuentra con una barbaridad de conflictos en matrimonios porque no saben cómo llevar un matrimonio.
Uno de los problemas más graves que hay es que especialmente los varones son los que no aceptan que se les diga qué tienen que hacer. Las mujeres son más dóciles para escuchar, pero el varón es el más duro en cuanto que no quiere escuchar o no le interesa que le diga a alguien lo que está mal en su vida. O sea, el hombre es el rey de la casa y es el rey de su vida y es el rey de sus acciones y no hay quien le pueda orientar o decir o enseñar acerca de qué es lo que debe hacer en su matrimonio. Los hombres a prueba de fuego son los que son capaces de enfrentarse a sí mismos y intentan mejorar su relación matrimonial, pero necesitan necesariamente instrucción. Dice la Biblia, aquí en la Biblia, en la palabra que acabamos de estudiar, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La base del matrimonio radica en que sea Dios el que esté gobernando o dirigiendo un matrimonio. Nosotros, mexicanos, somos personas que crecimos en una religión, la mayoría de nosotros, pero no tuvimos instrucción, ni siquiera el conocimiento de las escrituras. Cuando nosotros estábamos jóvenes o chicos o niños, nunca nos enseñaron a leer la Biblia, jamás nos enseñaron algún pasaje bíblico, ni tampoco nos explicaron el porqué de cada cosa que nosotros tenemos como duda. Entonces, lo que sucede es que crecimos sin conocimiento de Dios y cuando nos casamos, la información que tenemos es la que tuvimos en la casa. Es decir, repetimos los moldes de la casa. Si el padre llegaba borracho, el hijo llega borracho, o el nuevo matrimonio. Si el hombre viene y le pega a la mujer, pues también le pega a su esposa. Si el hombre era incumplido en la economía, también repite los mismos moldes. Si el hombre ponía los pies en la mesa, pues también el hijo los pone en la mesa. Entonces, la instrucción que se llevó al matrimonio es una información completamente distorsionada de lo que debería de ser, porque somos un país enormemente inculto, o sea, no hemos sido preparados. Y la más grave de las cosas que nos puede pasar es la dureza del corazón del hombre y de la mujer, especialmente la del hombre, para ser instruidos y para poder aprender a hacer lo que Dios ordena que se tiene que hacer. Si ustedes han visto, no sé si se pueden imaginar, un cuadrado que a veces los niños en sus chiquititos son unos juegos que tienen que ponerle una imagen o sea, un cuadro en donde está el cuadro, pero a veces el niño agarra un círculo y lo quiere meter en un cuadrado. ¿Sí lo han visto? No sé cómo se llama ese jueguito de los niños. Es una esfera. Figuras geométricas. Con figuras. Son figuras geométricas, pero yo lo que me acuerdo es cuando de repente un niño agarra un círculo o una pelota y lo quiere meter en un cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que simplemente le está duro y dale, y nada más no logra hacer nada. Bueno, así como se ve que dices tú, pero es que eso no va así. Bueno, nosotros que somos adultos, vemos desde afuera y decimos, eso no, así no va a funcionar. Pues así nosotros vemos a muchos matrimonios porque están intentando meter lo cuadrado en un círculo o el círculo en un cuadrado. Y nada más no funciona. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo a fuerza de golpes, en vez de comprender que tiene que convertirse en un cuadrado, los dos, o en un círculo los dos, para que funcione. Entonces, si no llevan la instrucción adecuada, su matrimonio va rumbo al fracaso desde un principio. Entonces, lo que tenemos que valorar primero es que dice la Biblia que el matrimonio funciona siempre y cuando Dios sea la cabeza del matrimonio. Aquí está el problema. ¿Por qué? Porque en los matrimonios la cabeza es el hombre y la mujer lo secunda, pero no está Dios no está Dios encima de los demás. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, con su mejor esfuerzo, con su mejor voluntad, con su mejor deseo de hacer las cosas, no funciona una familia. Necesita ser instruido necesariamente. No puede funcionar si Dios no está bendiciendo a un matrimonio que está procurándose hacer las cosas conforme lo que Dios pide que sean. Así que el primer problema que tenemos es que hacemos las cosas conforme nosotros creemos o sentimos sin tener el éxito que se espera porque no fuimos instruidos en ningún momento. Y dice la Biblia, versículo 2, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a estar a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Dice, es vano el esfuerzo físico que tú tienes.
te levantas bien temprano, te vas a trabajar, te la pasas mucho tiempo fuera de tu casa y aún te vas bien noche a descansar y a pesar de todo tu esfuerzo, tu matrimonio no tiene éxito. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas conforme al modelo que Dios establece que tiene que hacerse. Entonces, esto es un conflicto, ¿por qué? Pues porque no tenemos instrucción suficiente para hacer las cosas. Y luego si eso le añadimos que empezamos a tener hijos y no tenemos la precaución de enseñarles a ellos, porque nosotros no hemos sido instruidos, pues ¿qué le vamos a enseñar a los hijos? Y cuando les enseñamos a los hijos, los enseñamos de una manera conforme nosotros aprendimos también. Y a veces enseñamos a los hijos conforme nuestro papá nos enseñó. Entonces, si en la casa donde yo vivía, mis papás no había reyes magos, pues entonces yo tampoco voy a poner a hacer reyes magos en ninguna parte, pues porque yo fui instruido así. Porque así yo lo vi en la casa, así se convierte una mala costumbre o una mala forma en una regla. Así tiene que ser, como mi padre me instruyó a mí, así yo tengo que instruir a mis hijos. Sí, pero tu padre se equivocó, pues yo repito lo que mi padre hizo. Entonces, lejos de reconocer los errores que se hicieron en nuestros hogares, los repetimos porque no hemos sido instruidos en lo que Dios ordena que tiene que ser. Entonces, mi esposa me ha pedido mucho que ponga atención en la formación de los matrimonios, porque me dice ella que está con todo el deseo del corazón de ir a instruir a otras personas, a otros matrimonios, otras familias. Entonces se quiere hacer lo que se le llama escuela para padres. Yo no tengo ningún conflicto con que se enseñe a otros, otras personas respecto de lo que Dios enseña. Lo que me preocupa de sobremanera es cómo le vas a enseñar a alguien si tú no sabes. ¿Cómo le vas a enseñar a alguien si tú has sido fracasado en tu propio matrimonio? ¿Cómo le vas a enseñar a alguien si tú eres ejemplo de una formación de vida que pueda motivarlos a que hagan las cosas? Dice, no, hijo, no es que te diga, es que así como yo lo hago, siempre tienes que ser tú. No, si tú no eres ejemplo, al revés, tú eres una persona que, lejos de ser ejemplo, estás reprobado. Yo quisiera que ustedes me dijeran, después de las experiencias que hemos vivido, ¿quién de ustedes es capaz de venir para a mí enseñarme a hacer de comer? Si ustedes mismos no saben hacer de comer, no me gustó la idea, ¿verdad? Enséñenme a ustedes a hacer de comer. A ver, quiero que me des clases de cómo se hace un guiso. Y de repente les pones a hacer el guiso y dices, oye, eso no es un guiso. Este es un potaje, pero no sabes cocinar. ¿Sabes por qué? Porque no has sido instruida. Y si no recibes instrucción, vas a repetir tu problema toda tu vida. Y es más fácil que te conozcan en los sacos de la esquina porque vas y compras todo, pero no porque tú lo hagas. Entonces, si no recibimos instrucción formal, repetimos los moldes y los hacemos peores todavía de lo que nuestros padres lo tuvieron. Y aquí vamos a darnos cuenta que la condición del matrimonio está en fracaso por cuanto no hemos sido instruidos. Y la base radica, como dice el versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios no está como gobernador en las casas. Y entonces fracasamos. Otra parte que dice el Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los hombres que estamos aquí, los hombres y mujeres que estamos ahorita, ya somos adultos, ya no somos niños. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Sí, pero nosotros sabemos que somos ahorita, somos los viejos. No somos los niños, sino somos los ancianos que ahora nos cuesta trabajo entender que no fuimos formados y que necesitamos ser instruidos. De nuestro orgullo, pues yo mando y yo no deseo que me ordene nada, mucho menos el varón. Por eso es que el matrimonio fracasa. No llega al éxito que se espera porque existe el orgullo de aprender y entender que se tienen que hacer las cosas en la forma en que Dios dice que se tienen que hacer. Ese es el grave problema. Entonces, si no valoramos y entendemos que necesitamos la guianza de Dios primero y sujetarnos a lo que nos diga, entonces nunca va a funcionar nuestro matrimonio. Dice el versículo 2, es por demás que os levantéis de madrugada y vengáis tarde a reposar. Dice, nosotros nos pasamos todo el día trabajando. Nos esforzamos muchísimo por darle a nuestra familia lo mejor que podemos darle. Que para mala fortuna nuestra, la mayor parte de los matrimonios encontramos con que lo que les damos es insuficiente. La familia necesita 100 y nosotros llevamos con dificultad 40. No es suficiente para lo que se demanda.
y trabajaste todo el tiempo. ¿Y luego con qué resultados? Porque lo poco que llevas ni rinde y hay conflictos en el lugar por la falta de economía, por la falta de atención a la familia, por la falta de enseñanza. Y yo les preguntaré a ustedes, así con estos métodos, díganme ustedes cómo vamos a ir a la calle y enseñar a la gente cómo llevar un matrimonio. Escuela para padres, me queda grande el paquete. ¿Cómo les voy a enseñar si yo no sé? ¿Cómo les voy a enseñar si no he sido instruido? ¿Cómo les voy a enseñar si el matrimonio es un fracaso? Si mis hijos están en rebeldía, si mis hijos están tatuados, si mis hijos no quieren conocer de Dios, si mis hijos no quieren saber nada de la palabra, si no asisten a la iglesia, si no trabajan en la iglesia, ¿cómo pienso yo instruir a la gente si yo mismo no tengo la forma de enseñarles a las personas? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es educar a nosotros, a la iglesia. Hay que instruirlos en la iglesia. Dices tú, sí, pero hay un detalle, yo ya no estoy casado. Estuve casado, pero ya no lo estoy. Estuve unido, ya no lo estoy. Entonces, ¿estás impedido para hacerlo? No, lo que pasa es que todos necesitamos ser instruidos. Todos. Si tú quieres que las cosas funcionen en tu matrimonio, debes reconocer que Dios no está edificando tu casa. ¿Por qué? Porque no lo has puesto como lo que es, lo que debe de ser, lo principal en tu hogar. Por eso les digo, préstenme sus Biblias para ver cómo van. Y eso es un parámetro de lo que parecería que están haciendo. Pero realmente no lo es todo. La práctica de lo que lees es lo que te va a llevar a que tengas éxito en tu matrimonio. La práctica de lo que oras es lo que te va a llevar a un matrimonio. Nada funciona solamente con teoría. Tienes que llevarlo todo a la práctica. Y ahí es donde entonces vamos a tener una diferencia muy importante. Por otro lado, tenemos nuestro contexto. Hoy en día hay una enorme cantidad de gente homosexual, de gente con depravaciones, de gente que no está formando un matrimonio. Y otro grave problema, que esa es la angustia que tiene mi esposa junto con Ricky, y me imagino que ustedes también, es que nuestros hijos están siendo instruidos en la escuela de la peor manera que jamás hubiera uno imaginado. Las cosas que me han dicho que están pasando en las escuelas es simplemente alarmante. Cuando los niños tan pequeños ya conocen el sexo oral, y hay una de cosas que me han platicado que están ocurriendo en la escuela que es alarmante, pero la parte que contrarresta esta terrible enseñanza es la que debería estar en la casa. Digo, ok, en la escuela te enseñan cosas, no puedo evitar que vayas a la escuela y que te las enseñen, pero sí te voy a enseñar aquí en la casa lo que sí es correcto, ok, que mi fuerza esté en lo que yo les enseño en el hogar. Aquí radica mi fuerza, en la casa. La iglesia es el reflejo de la casa. Pero si nosotros no estamos trabajando correctamente en la casa, entonces estamos fallando en todos los sentidos. Necesitamos comprender que tenemos que poner a Dios por nuestra parte más importante y dedicarle tiempo y dedicar tiempo a la enseñanza. Así tienen que empezar a hacer las cosas. Hoy nos damos cuenta también que hay cada día más mujeres y menos hombres. Y ahora se ha multiplicado mucho más todavía la parte de mujeres con respecto a los hombres, porque los hombres ya no están teniendo hijos. O sea, estamos con una baja muy fuerte de matrimonios e hijos que estén formados en un núcleo familiar. Entonces, los hijos que se tienen no son de producto de matrimonio, sino de una relación eh, no formal, los tienen por tenerlos, pero no están bajo un hijo, no está creciendo bajo un vínculo familiar. Y entonces crece con enorme cantidad de deficiencias, con muchísimas necesidades, con muchísima situación adversa en todo su entorno, y no hay quien les enseñe a hacer las cosas. Entonces la Biblia no oculta, los problemas que estamos viviendo y nos enseña desde ese principio, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Así que todos tenemos que estar comprometidos a estudiar con detenimiento, y no solamente es que tengamos la teoría, sino que tengamos la práctica en hacer las cosas para que funcione lo que es el matrimonio. Yo no puedo comprender cómo es que, yo quiero preguntarles, ¿cómo podría funcionar tu mano si solamente ocupas 3 dedos? Tienes 5 dedos y solamente ocupas 3. Los otros 2 no los ocupas. Entonces, ¿cómo podrías tú hacer las cosas solamente con 3 dedos? Y esto pues es complicado o prácticamente imposible. Si te falta el pulgar, pues ¿cómo sostienes la cuchara? ¿Cómo agarras? ¿Cómo aprietas? No tienes. Si nada más tienes 3 dedos, entonces no funciona.
Bueno, así ocurre en los matrimonios en la casa. ¿Por qué razón? Porque unos trabajan y otros no trabajan. Cuando todos los dedos de la mano deben ser útiles, todos, el más grande como el más chiquito, todos tienen que forman parte de la mano y todos tienen que ser útiles, todos. No porque ese más chiquito no lo ocupas, no, todos los dedos son útiles, todos. Entonces, si en una casa los hijos no están trabajando como tienen que ser, si cada uno de las partes de los miembros del hogar no están haciendo su parte, entonces estás trabajando sin un dedo o a veces hasta sin la mano. Y es mucho más lento tu trabajo, mucho más cansado y sin éxito también porque no está funcionando de la forma que se necesita. Entonces, hoy tenemos que comprometernos a hacer lo que se nos diga, aunque nos caiga gordo. Yo voy a tener que dejarles que hagan cosas, que hagan tareas, que hagan situaciones en donde formen sus vidas y crean lo que es un matrimonio conforme al modelo que Dios establece. Dice el versículo 3, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Aquí habla el predicador, Coulet, así se le llama, está hablando respecto de algo que es muy importante. Para los judíos, el tener muchos hijos es una demostración de bendición. Entre más hijos tenían, más grande era la familia y por lo tanto más fuerza había. ¿Pero por qué? Porque es como si tuvieras 10 dedos en una mano. O sea, son más dedos, pues más cosas puedes hacer. Pero resulta que nosotros tenemos hijos, pero los hijos no forman parte de la mano. Es decir, los hijos están por un lado, los papás por otro. Y entonces no está funcionando. El hecho de que tengas hijos no es de orgullo, es de tragedia, porque como los hijos están por otra parte, no está forma parte de la misma mano, entonces no está funcionando tu trabajo como por mucho que te esfuerces. Y aquí que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Dice así que como las flechas están en el lugar, en la java del flechero, que son muchas, dice, y si así son los hijos de Dios en la juventud, sí, pero resulta que nuestros hijos no son flechas. Nuestros hijos yo los lanzo por un lado y se van por otro. Yo les digo que hago una cosa y hacen otra. Les digo que les enseño una cosa y aprenden otra diferente. Prefieren escuchar a otras personas y no lo que yo les digo. Entonces, no son los hijos que están en tu aljaba, no son los hijos que están en tu regazo, en tu casa, que tú puedes gobernar, sino que tienes que pedirles permiso para entrar a su cuarto, tienes que permiso para enseñarles algo, tienes que poner una serie de cosas, ponerte como tapete para tolerar las cosas incorrectas que hacen los hijos, porque tienen derechos, según dice la propia ley, porque tienen pues, defensas legales, pero no espirituales para hacer las cosas que ellos quieren y no se dejan gobernar por lo que Dios ordena. Entonces tenemos hijos, pero que hacen lo que quieren. El padre ya no obedece, ya no manda y los hijos hacen lo que quieren. Y la esposa hace lo que puede y entonces tenemos un desastre de matrimonio. Si nosotros vemos con un espejo nuestros matrimonios, vamos a darnos cuenta que son enormes tragedias. No necesitamos ya más tragedias y lo que menos necesitamos también es que en esta forma de vida que tenemos sin conocimiento de la palabra, nos vayamos a enseñar a la gente qué cosas les queremos enseñar a la gente. Yo quiero saber qué les vamos a enseñar a la gente si nosotros estamos reprobados con esta enseñanza. No somos buenos esposos, no somos buenas esposas, no somos buenos hijos, no somos buenos proveedores, no somos buenos estudiantes de la palabra, no asistimos a la congregación, hacemos lo que les decimos, toleramos a los hijos que hagan lo que ellos quieran. Entonces, ¿cómo esperamos salir a la calle y enseñar lo que nosotros nos aprendido? La Biblia declara muy, detalla con detenimiento cuáles son los valores que tiene cada persona en el hogar y cuáles son sus funciones. Así que yo quiero que ustedes me digan si quieren que continúe o no, porque esto que vamos a escuchar de ninguna manera va a ser gratis. O sea, nos tiene que confrontar. La Biblia te tiene que confrontar para que hagas lo que no te gusta hacer, sino lo que tienes que haber hecho desde un principio. Muchos de los errores que tenemos como matrimonio es que ya llegamos, nos casamos, porque me gustó, porque le gusté, y ya nos casamos. Por un lado, se casaron porque les gustaba, pero a cabo del tiempo ya dejamos de ser atractivos. Te pones gordito, te puede hacer una salida a las arrugas, empiezan a haber situaciones y entonces ya no fue lo que nos atrajo en un principio. Luego, pues, como si fuera poco, en un principio tu dinero te alcanzaba,
Pero cuando ya estás en la casa, que los gastos son otra cosa, pues estás en la casa, no te preocupa, no te preocupa la economía. A la hora que tú querías, a veces el refri estaba lleno. Ibas a la despensa y encontrabas algo. Pero cuando ya estás casado, si tú no le pones cosas al refri, nadie lo va a poner. Si tú no le pones cosas a la despensa, no se va a llenar solita. Entonces tienes que hacer cosas para que funcione y eso ya te lleva a una carga, a un trabajo, un esfuerzo, y entonces empiezan las cosas a ser diferentes. La economía es otro de los factores tremendos. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque nosotros cada día hacemos menos por resolver los problemas de la casa, de la economía de la casa. Y si Dios no está contigo, esto es quiero que entiendan, si tú haces las cosas conforme lo que tú crees o te dice que tienes que hacer eso, y no lo haces con corrección, adecuadamente, Dios no está edificando tu casa. Y no puede ser tu defensa. Dice aquí la Biblia, por más que te levantes madrugada y vayas tarde de reposar y que comas pan de dolores, pues a su mano dará Dios el sueño. Habla de que el esfuerzo de la gente no es suficiente si no va acompañado con la dirección adecuada de parte de Dios. Aquí tenemos que comprender mucho que nuestra economía, la economía depende totalmente de Dios. Así te esfuerces mucho por trabajar, depende totalmente de que aprendas a diezmar, que aprendas a darle a Dios las primicias, que aprendas a darle a Dios lo que le corresponde, que obedezcas para que Él abra puertas y no te falte cuando tengas necesidad. Se necesita valentía para entenderlo. ¿Nos cuesta trabajo? Sí. De hecho, el cristianismo, hermanos, deja platicarles, no es para todos, solamente para los valientes. Solamente los que quieren realmente llegar al cielo son los que van a entrar. No los que quieren, sino los que se comprometen, los que se arrepienten de sus pecados y deciden cambiar, y entonces es como pueden llegar al cielo. No me preocupa una iglesia como la que tenemos. ¿Somos pocos? Sí, ya sé, somos pocos. Pero ¿para qué quiero tener una iglesia de 5,000 miembros, de las cuales yo no soy pastor de 5,000 personas? ¿Y para qué quiero 5,000 personas que son paja? Porque no están firmes, no están bien formados, porque no hacen lo que se tiene que decir. En la iglesia se ven todos muy bonitos y se ven todos muy agradables, pero en sus hogares es un verdadero infierno. Una realidad que contrasta con lo que está en la iglesia. No funciona así. Entonces, si tu familia, si tu matrimonio no ha funcionado, es porque te ha faltado la parte principal, que es Dios como cabeza. Y la otra parte es que cada uno tiene que hacer su función, y aquí es donde empezamos con el problema de que nadie sabe lo que tiene que hacer. Quieren hacer cosas, sí, pero te falta la dirección adecuada. Y todos tienen que aprender a hacer cosas. Y todos tienen que ser útiles. Y nos vamos a dar cuenta, si ustedes me lo permiten, el contraste terrible que tenemos en nuestra orientación, o sea, lo que hacemos nosotros en la parte occidental contra lo que es la Biblia en la parte oriental. Y vamos a ver la comparación entre una cosa, cómo Dios ordena que se hagan las cosas, o cómo se hacían, y cómo funcionaban, y cómo lo hacemos nosotros, y decimos, no, pues estamos totalmente equivocados. Por eso no funciona. Y entonces el reto consiste en que ahora vamos a tener que eh, corregir lo que hicimos mal. Ahora vamos a empezar a entender qué es lo que hicimos mal y hacerlo como de una forma adecuada. Y tú me dirás, sí, pero es que yo ya no me pienso casar. Bueno, pero entonces, ¿cómo piensas enseñar a la gente si tú no tienes una instrucción adecuada? No solamente se trata de conocimiento, se trata de ejemplos de vida hacia las personas. Ahora tenemos que trabajar mucho, porque tenemos en nuestra contra, pues, una sociedad en decadencia, en picada, te diría, una decadencia, una civilización pecaminosa, sin temor de Dios, sin respeto por Dios en absoluto. Ya lo vimos en la pandemia que acabamos de, bueno, ni siquiera hemos acabado de pasar, sino que estamos todavía, según dicen, en la quinta ola. No se llenaron las iglesias. Uno esperaría que las personas fueran a la iglesia para pedir perdón de auxilio de ayuda, y no es cierto. Todos intentaron resolver sus problemas a su manera, pero no recurrieron a Dios, no buscaron a Dios. Así que, ¿cómo esperan entonces? Si no buscan a Dios, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los escuche, que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que Dios haga que lo poco que hagan sea de bendición para su vida. Así que, ustedes me tienen que decir si quieren que continúe, o mejor lo dejo ahí. Y mejor platicamos de otras cosas que sean muy bonitas, de cómo son guapos, cómo son listos, cómo son de bendición, o quieren tener el tiempo de confrontación para hacer las cosas conforme lo que Dios enseña. ¿Qué dice Rosita?
Sí, pastor, yo quiero que continúe con estos temas, porque sí, pues en mi vida, y aunque no estoy casada, pues se nos enseña, va a ser de gran educación a nuestras vidas, y va a ser de ejemplo para la palabra. Sandra. Ay, pastor, pues es una buena pregunta. Sí me brincan cosas porque, por ejemplo, yo de hecho planteé ahorita una pregunta, dije, bueno, y si mi decisión es ser soltera, yo no podría como aprender al respecto, o sea... No significa que porque tú deseas ser soltero no puedes ser instrucción, pero tu vida tiene que ser un ejemplo de vida, de cómo enseñar a los otros a hacer las cosas, pero porque tú vives una vida que es intachable dentro y fuera de la iglesia. Vamos, que escuche de ti que no eres enojona, que no eres peleonera, que no eres reporosa, que no eres violenta, que aprendes a perdonar, que tienes la capacidad de... Perdón. No se preocupe, sí lo escucho. Fíjese, perdón que lo interrumpa, ahorita que dijo esto de la educación que hay en las escuelas, yo tengo una prima que vive en Veracruz y ella decidió ellos son cristianos también, pero bueno, no sé exactamente de tantas variedades que hay, ¿no? Pero sí tengo claro que ellos profesan esta parte, ¿no? Y que creen en Dios y han tenido un matrimonio sólido. Ellos decidieron sacar de la escuela a sus hijas y hacer escuela en casa. Las niñas tienen, creo que una 18, la mayor, y la otra creo 15. Y han sido educadas así que a través de mi prima, ella se ha dedicado a darles toda la enseñanza que deban de tener en los niveles en los que han estado. Y son unas jovencitas muy productivas y todo, participan en juegos de básquetbol, están en la selección y cosas así. Entonces, o sea, respondiendo esto, a lo mejor, no sé, en ese caso de que dice, bueno, en las escuelas les enseñan a los niños ya cosas que no son apropiadas, ¿no? Ahí es como una elección, Sí, yo lo valoro así, ¿no? De interna parte, de cada familia. Sí, comprendo esa parte, Sandra, pero deja platicarte algo, que no podemos tener a los hijos en una burbuja o en una pecera. O sea, tienen que salir al mundo y tienen que enfrentar cosas. Lo que tenemos que nosotros enseñarles son las herramientas suficientes para defenderse cuando estén en la calle, que sepan elegir, porque no podemos tener todo el tiempo en un solo lugar bajo tu protección. Qué bueno que lo hicieron así, y para muchas discusiones está bien. Así lo hacen los menonitas. Y los menonitas tienen un problema también muy fuerte porque no tienen instrucción, pues bueno, pasamos por otro problema. Entonces la escuela es importante, es necesaria, es indispensable, pero para poder estar ahí tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan, tengan las bases en la casa para que no les pasen cosas cuando se confronten ante las soluciones que van a venir adelante. Porque después, ok, los proteges de la escuela, pero al rato vienen a los trabajos. Cuando ya son grandes tienen que trabajar. Y si no están formados, también el trabajo se pierde. En la casa los estuvieron controlados, pero cuando son adultos, entonces se pueden perder porque no tuvieron una instrucción adecuada. Entonces la base radica en que nuestros padres, nosotros como papás, enseñamos a los hijos la formación básica para que aprendan a defenderse, pero lo primero que tiene que aprender es el papá. Eso es un hecho. Tiene que aprender con fuerza bien, porque lo que viene delante es muy fuerte y lo que escucho, lo que he estado leyendo es aterrador. La enseñanza que tienen sus hijos es impresionante.